5 del mes 6 de 2020 y vamos a continuar con la lectura del texto de la fenomenología del espíritu. Me preguntan que si estoy grabando. Sí, exactamente, ya se está grabando. Y entonces vamos a empezar a mirar el texto compartido de la pantalla, que es este. El texto arranca en relación a la formulación inmediatamente anterior sobre la sobriedad que debe tener la filosofía, y dice así: a esta sobriedad que renuncia a la ciencia, menos aún puede tener la pretensión de semejante entusiasta nebulosidad se halle por encima de la ciencia. Estas profecías creen permanecer en el centro mismo y en lo más profundo, miran con desprecio a la determinabilidad, el oros, y se mantienen deliberadamente alejadas del concepto y de la necesidad, así como de la reflexión, que solo mora en la finitud. Pero así como hay una anchura vacía, también una profundidad vacía. Hay como una extensión de la sustancia que se derrama en una variedad finita, sin fuerza para mantenerla en cohesión, y hay también una intensidad carente de contenido que, como mera fuerza sin extensión, es lo mismo que la superficialidad. La fuerza del espíritu es siempre tan grande como su exteriorización, su profundidad solamente tan profunda como la medida en que el espíritu, en su interpretación, se atreve a desplegar sin perderse. Al mismo tiempo, cuando este saber sustancial carente de concepto pretexta haber sumergido lo peculiar de sí en la esencia y entregarse a una filosofía verdadera y santa, no ve que, en vez de consagrarse a Dios con su desprecio de la medida y la determinación, lo que hace es dejar unas veces que campe por sus respetos en sí mismo el carácter fortuito del contenido, y otras veces que se imponga la propia arbitrariedad. Al confiarse a las emanaciones desenfrenadas de la sustancia, creen que, ahogando la conciencia de sí y renunciando al entendimiento, son los elegidos a quienes Dios infunde en sueños la sabiduría, pero lo que en realidad reciben y dan a luz en su sueño no son, por tanto, más que sueños. Bueno, esto ya lo habíamos trabajado la vez pasada, pero yo estaría en condiciones de advertir en unas cosas nuevas que acabo de percibir en el texto, que me parecen muy interesantes. Es decir, la formulación, como siempre, tan absolutamente apretada de Hegel, me llama poderosamente la atención como del camino que Hegel sugiere. Y para hacerlo, pues obviamente lo hace por contraste con aquello en lo que él considera no estar de acuerdo. En principio me parece que es un poco la fórmula del texto, ¿no? Fuera de la primera oración, arranca como, en el fondo, considerando que eso que no debe ser la filosofía es una estructura que se modela o presenta como profecía. Y es interesante imaginar por qué él dice que creen permanecer en el centro mismo y en lo más profundo, y miran con desprecio el ejercicio de las determinaciones, ¿no? El proceso de discusión sobre el acto del juzgar y las variedades que puede tener el tipo de juicios que puede uno hacer sobre cualquier cosa. Y se mantienen deliberadamente alejadas del concepto que ya habíamos mostrado que es el centro fundamental de la vía en la que Hegel quiere caminar, y de ¿cómo se diría? La absoluta, y digámoslo como lo dice el mismo Hegel, necesidad de mostrar procesos, que no es otra cosa que el uso de la reflexión, ¿no? Pero es interesante, y ya Guillermo Moreno había hecho un apunte sobre esto, que precisamente la reflexión es un ambiente que se da en el mundo de las cosas, es decir, ¿por qué esto es verde? ¿Por qué la distancia de aquí a allá es tal? Es decir, que tiene que ver con las relaciones que hace la conciencia para juzgar, para determinar, para poner el verbo ser en juego en cada una de las situaciones, ¿no?
Pero la parte más interesante de la formulación está cuando dice él, así como hay una anchura vacía, ¿sí?, también hay una profundidad vacía. O sea, ese tipo de profecías que yo me inclino a decir que también después de Hegel van a aparecer, ¿no? Es decir, toda la fórmula posmoderna en realidad también tiene mucho de eso, a pesar de que sea una filosofía que intenta aparecer como la filosofía moderna relacionada con la subjetividad. Hay una anchura y una profundidad vacía, ¿no? Hay una extensión de la sustancia, dice él, que se derrama en una variedad finita sin fuerza para mantenerla en cohesión. Eso es bien interesante, esa formulación, porque me parece que es precisamente la cohesión, y esa cohesión solo será posible en filosofía y en el caso de Hegel a través de el cambio necesario del desarrollo de los distintos momentos de la conciencia. ¿Y cómo se mantiene en cohesión? Pues se mantiene en cohesión porque la subjetividad, sencillamente, o el pensar humano como tal, no puede simplemente referirse a una cosa frente a la otra como factor. Es decir, en el sentido en que la teoría de la causalidad ya había sido entendida por Hume y por Kant como una estructura no de la naturaleza de las cosas, sino de la estructura del pensamiento, es decir, una elaboración intelectual, pues yo pienso que tal cohesión solo es posible a través de el desarrollo de las figuras o de las formas del pensar que se entienden ellas mismas como parte del proceso. Y también hay una intensidad carente de contenido. ¿Y por qué carente de contenido? Porque se brinca de una cosa a otra en factores, como lo puede hacer con cierta facilidad la ciencia, matemática o la física, que podría explicar, como dice Hegel en la enciclopedia, a través de representaciones y de montar una definición previa. Defino conjunto como una reunión de elementos, pero nunca se justifica el origen ni el desarrollo de esa formulación en sus procesos, sino más bien en su operatividad, ¿no? Y por eso dice él, también una intensidad carente de contenido que, como mera fuerza sin extensión, es lo mismo que la superficialidad. Entonces, una parte importante de este texto es que, bueno, además que hay una cosa compleja y es que es absolutamente apretado, ¿no? O sea, es un texto que en realidad a veces diría que el lector tiene que ser más inteligente de lo normal para poder tomar en cuenta el punto de vista. La fuerza del espíritu es siempre tan grande como la exteriorización, y entonces aquí él da su versión del problema, ¿no? La fuerza del espíritu, es decir, de la capacidad intelectual de la cultura o del pensamiento humano como tal, constituida en esa opción denominada, siento yo aquí, espíritu como el pensamiento de una época, es siempre tan grande como su exteriorización. Su profundidad solamente tan profunda como la medida en que el espíritu en su interpretación se atreve a desplegarse, y aquí la parte más interesante, y a perderse. Es decir, no es solamente como lo plantean a veces quienes hacen el estudio de la fenomenología. Yo recuerdo que el mismo marxismo había considerado la fenomenología como una ascensional. Una echarla del memo. Como una estructura ascensional, ¿no? Como desde el mundo del mundo de lo sensible, de lo inmediato, indeterminado, decía la gente, el mundo más natural, hasta el mundo del entendimiento y luego el mundo de la razón y la cultura. Y entonces no se imaginan los daños históricos que produjo esa manera de ver el problema, porque no se trata aquí de una reproducción de la historia de la cultura, sino de la historia más del pensamiento en sentido estricto, no la historia de las épocas prehistóricas, porque cuando se dice de esa manera, los comunistas crearon salvajismo, barbarie y civilización, montados en una imagen semejante de proceso ascensional. Y los marxistas clásicos, digamos no clásicos, sino los marxistas de folletín, derivados de la Unión Soviética, después crearon la idea
de que la fenomenología, si tenía un sentido, era porque mostraba la historia de la realidad social y económica desde la prehistoria hasta hoy. Y eso, por lo menos desde el trabajo que yo hago, generó una cantidad de problemas muy complicados, porque se suponía que los hombres primitivos no tenían por qué tener lenguaje, y que poco a poco lo fueron adquiriendo, y después de adquirirlo empezaron a tener relaciones que les permitían juzgar el mundo. E incluso por eso se dice que el arte indígena era, en los comienzos del Paleolítico, arte naturalista, pintaban los animales, y luego, cuando ya se volvieron más inteligenticos por procesos de adaptación, que es otro tema que también daría para toda clase de debates, después de ese desarrollo de los procesos de adaptación, terminaron por hacer arte abstracto, como las figuras geométricas del Neolítico. Eso se convirtió en una vía más o menos utilizada por los arqueólogos, por los antropólogos, por los estudiosos de la cultura, y por eso es posible, por ejemplo, que para estudiar lo primitivo se han venido a América, allí donde no había todavía más que una estructura primitiva, y por lo tanto era más fácil. Por eso la gente dice que no entienden cómo yo, que me gustaba Hegel, me dediqué a los indígenas, ¿no? Perder el tiempo en vez de dedicarme a Hegel. ¿Por qué me dediqué a estudiar los indígenas? Porque la gente cree que yo estudio son las etapas más primitivas del pensamiento, y se equivocan, porque tanta capacidad intelectual pueden tener los indígenas nuestros como la que pudo tener cualquier europeo en cualquier periodo. Otra cosa son los desarrollos técnicos y tecnológicos. Pero bueno, para seguir sobre la fórmula de la interpretación, a mí me llama sobre todo la atención esa formulación cuando dice: se atreve a desplegarse y a perderse. Es decir, que un poco como conocer es perderse en el ser otro de las cosas, ¿no? No simplemente jugarse a la subjetividad, sino también jugarse al comportamiento de lo que puede ser el mundo externo, incluso, como lo va a hacer la fenomenología, darse la posibilidad de discutir hasta dónde, desde el punto de vista del objeto, como si el objeto pudiera decirnos algo, se pueden sacar algunos contenidos, para luego, en un momento posterior, desde el punto de vista del sujeto, qué dice el sujeto de lo que el objeto se supone le había dicho, y en ese debate y en esa discusión generar el camino propio del proceso que mostraría la dinámica de las figuras de la conciencia. Bueno, yo dejaría por ahí, y porque no quiero volverme el único interlocutor de la cosa, y me gustaría, pues, Guillermo, si le parece, volvemos a hacer un resumen sobre este párrafo, porque me parece que tiene tantas cosas que vale la pena volverlo a mirar con algún cuidado. Bueno, sí, no, y además es necesaria su lectura para hacer el empalme correspondiente de una sesión a otra, por un lado. Por otro lado, también por lo que creería que les he dicho de los grupos, de que los grupos están diferenciados, y que aquí en lo que sigue, pues vamos a entrar a una parte que aporta también grupalmente algo distinto, sí. Y bueno, la idea ahí central, me parece que lo que Guillermo estaba diciendo, pues esa es la caracterización. Se empieza a caracterizar el espíritu, a decir más o menos como cuál es su fuerza, la potencia de ese espíritu. Me parece que ese último párrafo que leyó es el pertinente y hay que tenerlo siempre presente. Esa fuerza es la exteriorización de ese espíritu, está claro, y que y es la fuerza, por supuesto, que va a servir para mantener cohesionado lo que haya que
lo que haya que cohesionar, que es el mismo pensamiento en general. Lo propio del concepto, pues eso hace parte de la fuerza misma del espíritu, ¿no? Es decir, esa relación entre la fuerza del espíritu y la cohesión que guarda el concepto, pues son correlativas. Y lo último, ¿no? La profundidad de ese espíritu está dada por el desplegarse en lo finito y perderse en eso finito. Eso se me hace esencial que se guarde, porque eso está, si bien es cierto, está inscrito en el marco de la polémica que él está desarrollando con con Schelling y con los defensores de la intuición intelectual, es de todas formas, y por eso lo usa Hegel, es de todas formas una de las caracterizaciones principales que hace Hegel de lo que es el espíritu, y que va a estar presente a lo largo de toda la obra, independientemente de que se utilice aquí en el marco de una polémica, porque sí, es central. Sí, me parece que ahora, lo que pasa es que a mí siempre me llama mucho la atención tratar de... Esa es una manía que yo no sé dónde adquirí, pero yo no puedo leer un texto sin mirar, siempre de respaldo del texto y de lo que estoy leyendo, se me ocurre pensar, y bueno, ¿y cómo es eso en Descartes y cómo es eso en Kant? Porque se me ocurre que para mí, por lo menos dentro de la comprensión, me parece que permite, sobre todo a los estudiantes, mucho más la capacidad de entender cómo fue el proceso de la discusión europea y cómo se fueron dando, porque la formulación hegeliana ya resulta ser un poco hostil para aquel que no tiene ni idea de qué se estaba, es decir, como llegar a la película tarde, ¿no? Y sí, bueno, y mataron a la persona, ¿y ahora qué, no? ¿Qué vamos a hacer? A mí se me ocurre que uno de los aspectos fundamentales de la pregunta extraordinariamente incómoda de Kant es, bueno, pero es que al final la mayoría de las cosas que yo digo no son estrictamente cosas que sucedan en el entorno de lo natural, sino que pareciera que yo pongo parte de mí, del modo como yo naturalmente estoy organizado, el lenguaje, la verbalización, el modo de juzgar. Y si los juicios míos interrumpen el desarrollo final de la naturaleza, bueno, al fin y al cabo yo me hago un mundo, ¿no? Me hago un ámbito en donde el lenguaje humano genera ese tipo de determinaciones, de denominaciones. Y yo, hasta donde sé, dice Kant, sé que igual que en la producción en la economía hay una parte que pone la materia prima y otra parte la pone la fábrica, ¿no? Bueno, pues la fábrica soy yo y el producto final es el resultado, la objetividad tiene que habérsela con la subjetividad. Entonces, cuando ingresa ya Hegel, a mí me da la sensación de que es un poco eso mismo, pero multiplicado en todas sus posibilidades. Es decir, los a priori de los griegos son exactamente los mismos que tiene el siglo XVI, probablemente no. El concepto de ser, de sustancia, accidente, causa, efecto, ese tipo digamos, de dinámicas del juzgar, la organización ontológica de Hegel recoge entonces todo lo que tiene que ver con lo que ha hecho Aristóteles, con lo que ha hecho Descartes, mostrando la dinámica del pensamiento. Y en el fondo, la superficialidad está en creer que hay un principio que está a la mano que no requiere de esa reconstrucción que acabo de enunciar. En cambio, Hegel se da cuenta que tiene todo el arsenal completo, que conoce muy bien la filosofía griega, que conoce muy bien el pensamiento medieval, o lo que se llama pensamiento medieval, que no es más que un refrito de la filosofía griega con algunos elementos. Y entonces, el acto del juzgar como tal, que es en lo que estamos tratando de intervenir,
Cuando Hegel habla de que la ciencia debe estar en el principio de la reflexión y la objetividad, entonces ahí se comprimen todas esas estructuras. Es como si le pusiéramos, a poner una metáfora sencilla, es como si Kant tuviera un motor histórico, exactamente, como si tuviera una nueva versión en donde todas esas estructuras no son simplemente estructuras determinadas por una época y por una parcialidad singular de situaciones puntuales que serían las que viven los amigos de Hegel cuando creen que cierta espiritualidad exagerada podría dar la explicación de la objetividad. De lo que se trata es precisamente de reconstruir la historia del pensamiento, y solo con la historia del pensamiento puede haber contenido, profundidad y proceso. De otra manera, Hegel no la ve, creo yo. Sí, sí, la diferencia es esa, ¿no? De que uno al hacer esa reflexión, y esto cómo sería en Kant, o cómo sería en Descartes, o cómo sería en Aristóteles, pues tal vez lo que va a encontrar ahí son momentos como particulares, pero claves en el desarrollo precisamente de eso que Hegel llama espíritu. Entonces, en algunos es posible que encuentre similitudes, incluso anticipos de lo que Hegel va a plantear. El caso de Aristóteles el caso de Aristóteles, el caso de Heráclito, son muy marcados porque Hegel reconoce que en ellos hay elementos absolutamente claves y por decirlo así, lo que pasa es que hay que matizar el asunto prácticamente definitivos. Con Heráclito se alcanzan unos puntos que dice Hegel, eso es así. O sea, eso ya no tiene más Parménides. Cuando Parménides dice el ser es igual al pensar, pues eso es lo que va a hacer Hegel, claro. Eso, eso ya lo dijo él. Lo que pasa es que eh, no lo mostró, no lo demostró, no lo trabajó de esa manera. Yo incluso pensaba a propósito pues, de otras cosas eh, que, que si bien es cierto en filosofía no hay caminos, como en matemáticas, no hay caminos reales, ¿sí? Sin embargo, sí puede haber como caminos cortos y caminos largos. Entonces hay algunas cosas que uno ve entre los griegos que ya, y digo yo, bueno, es el camino corto. Y Hegel, para llegar a lo mismo, puede ser el camino largo. El caso de Heráclito y Parménides y Aristóteles, Hegel va a reconocer eso. El mismo Platón, por supuesto. Y es que por eso son grandes estos individuos, porque pensaron unas cosas a fondo que alguien como Hegel, que hace esa reconstrucción, sabe dónde colocarlos y valorarlos. Y en otros, pues, cada caso es particular. Y en otros se van a encontrar son posiciones unilaterales, de pronto salidas del camino, salidas que pueden ser interesantes, que hay que recorrerlas, aunque no lleven a ningún lado. Lo que me gusta a mí justamente de las sendas perdidas de Heidegger, ¿cierto? Esos caminos del bosque que no llevan a ningún lado, pero hay que recorrerlos y hay que pasearlos y hay que mirarlos. Son caminos sin salida, pero caminos. Entonces sí, se puede encontrar uno en algunos otros pensadores anteriores a Hegel,
y posteriores, diría yo, caminos con esas características. Entonces, eso es lo que yo pienso cuando haría un ejercicio similar al que Guillermo señala de ¿y cómo es esto en Kant? ¿Cómo es esto en Descartes? ¿O cómo es esto en Aristóteles? Lo que diría por ahora, ¿no? Listo. A ver, si alguien, Carlos o cualquier otro, Steve, quisieran entrarle al texto o están en estado de, como dice el presidente eterno, otra pregunta. No, yo Bueno, de mi lado no por el momento. Sigamos. ¿qué pasó? No te entendí, ¿vas a intervenir o no? No, 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 no. Adelante. ¿Alguna pregunta, Steve o Eduardo o cualquiera de los participantes? Bueno, entonces vamos al párrafo siguiente. ¿Se está viendo el párrafo? El 11, no, está viendo el 10. Listo, ok. Ahora sí. Bueno, yo voy a tener aquí un problema porque me está pegando el sol sobre la pantalla, entonces si alguien lo puede leer, yo les amplío para que no tengan problema con Pues si quieres yo leo Eduardo. porque creo que esa es la misma traducción que tenemos acá en papel, pues por lo menos yo no la veo. Sí, pero de todas maneras, bueno, como sea, si lo tienen en papel, entonces alguien puede leer, es tan amable, porque estoy Yo lo aquí. leo. Listo. No es difícil darse cuenta, por lo demás, de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser allí y de su representación y se dispone a hundirse eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu, ciertamente, no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesante progresivo. Pero, así como en el niño, tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe bruscamente la gradualidad del proceso puramente acumulativo en un salto cualitativo y el niño nace, así también el espíritu que se forma va madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura. Va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. La frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina. Estos paulatinos desprendimientos, que no alteran la fisonomía del todo, se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo. Hasta ahí termina el párrafo. Listo. Bueno, pues es un texto que desde mi perspectiva da para muchos posibles comentarios. En primer lugar, me parece que es interesante llamar la atención sobre el asunto relativo a la propuesta de Hegel sobre el nacimiento de una nueva época, ¿no? Estamos en un mundo de gestación y tal. Y luego, si ustedes miran con cuidado, se va a hacer un comentario sobre no es difícil, dice, el darse por lo demás de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto en el mundo anterior de su ser allí y de su representación. Y aquí es donde me parece más difícil la interpretación del asunto, ¿no? Es decir, ya tenemos unas imágenes distintas de lo que está pasando y se dispone a hundir eso en el pasado. Bueno, yo sospecho que en realidad y en el fondo, hasta dónde podría haber una interpretación en donde Hegel ya llama a ese pasado, el pasado que nosotros conocemos con cierta propiedad cuando hablamos del aspecto metafísico final que había formulado tanto la metafísica aristotélica como la metafísica cristiana, ¿no?
Es decir, me parece que se está hablando de la modernidad, del mundo del pensamiento, en donde ya es el hombre el que es dueño de sus propias habilidades, de sus propias capacidades, incluso responsable, porque como lo decía yo refiriéndome a Kant, es quien es el que hace la objetividad. Es decir, si la subjetividad es responsable de la objetividad, pues entonces este mundo ahora podrá, parece, ampliarse, ¿no? El espíritu ciertamente, dice él, no permanece nunca quieto, que es una alusión absolutamente interesante al comentario que hace de una manera marginal Descartes cuando dice que a él le llama mucho la atención que no puede dejar de pensar, ¿no? Que no puede, que la cabeza es una actividad que no se puede detener, ¿no? Ahora, sistematizado eso, es el caso del mismo Kant cuando habla de que el acto del juzgar es también una dinámica que no se queda quieta, tan móvil y tan intensa, tan dinámica es que genera hasta las propias antinomias, ¿no? Hasta contrarreglas de lo que ha construido. Pero así como el niño, dice entonces, tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe, también el espíritu se forma, que se forma ahora, va madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura, va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior, y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. Bueno, uno de esos síntomas aislados que parece él va a tematizar inmediatamente va a ser, yo me sospecho, el valor que le da a él al desarrollo del golpe popular que hacen los franceses frente a la manera ya hegemónica y absolutamente frívola que producen los reyes de Francia, ¿no? Y entonces dice la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo nuevo se avecina. Es decir, el gobierno ya contra los ociosos nobles, ¿no? Estos paulatinos desprendimientos que no alteran la fisonomía del todo se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen del nuevo mundo. Mi impresión es que se está hablando de la democratización de la vida de alguna manera, ¿no? Es decir, que el mundo del control social y de la manipulación de los nobles comienza a ser, si se quiere, cada vez más difícil, y ya, y aunque haya elementos aislados, se anuncian ya como una parte de esa posibilidad de democratización. No sé si es estrictamente una exageración lo que yo estoy diciendo, pero me parece que en buena parte podemos estar utilizando ese texto para pensar el problema de la posición política muy precisa de Hegel frente a la nueva época. Se sabe que la fenomenología también se hizo en una época contemporánea al desarrollo de Napoleón en Europa. Guillermo, ¿qué opinión te merece? Bueno, este grupo de párrafos del 11 al 16, de nuevo lo vería yo como, ya señalé la introducción de la noción de espíritu y la relación que esa noción de espíritu, no solo la noción, sino la presencia misma, que ahorita discutiríamos en qué podría consistir, de ese espíritu, implica para aquellos que, pues, con quienes está en polémica, evidentemente. Eso, esa polémica sigue hasta el párrafo 16, cuando Hegel dice, bueno, ya polemicé lo que había que polemizar, ahora sí voy a decir qué hacer para
o cómo hay que entender y cómo hay que plantear las cosas antes de que se me descargue aquí el computador. Cómo hay que plantear las cosas para tenerlas realmente claras, diría Hegel. Bueno, entonces, dos cosas. Sí, evidentemente se trata del advenimiento de la modernidad. De eso no hay duda. Y de unos nuevos tiempos sociales, políticos, económicos, culturales. Lo último que señalaba Guillermo me parece así también pertinente, es la época de Napoleón, el espíritu a caballo, ¿no? Como llegó a denominarlo cuando Hegel salió a ver el desfile victorioso de Napoleón en Jena. Y la afirmación de él es: vi al espíritu a caballo. Y era Napoleón. Entonces, eso es bien importante. Y hay que tenerlo ahí presente. Pero lo otro, lo que yo quisiera insistir, puesto que ya se dijo esa parte, sería en hacerlo desde el punto de vista del saber mismo. O sea, precisamente algo en lo que me llama la atención, en lo que Guillermo ha insistido bastante, hace rato en una intervención criticando a los marxistas lo dijo, de mirar la fenomenología, pues, o digamos la problemática que a veces hay de mirar la fenomenología haciendo una relación demasiado mecánica con la historia, entonces, que evidentemente no es así. Y hacía hincapié en que era más el problema del saber como tal, de las etapas propias del saber. Entonces yo quisiera precisamente mirarlo por ahí. En este caso, no solo la época histórica concreta, tales años, tales circunstancias históricas que están aconteciendo, que sí lo es, pero sobre todo es la idea de que, y eso lo entenderemos más adelante, creo que en el párrafo siguiente también, todos estos párrafos están, sabemos, concatenados. Es la aparición del espíritu para sí mismo. O sea, es la conciencia, es una época nueva porque es la época en que la conciencia, la autoconciencia, está empezando a captar el espíritu. O sea, la autoconciencia no lo había hecho antes. Hasta ahora empieza el pensamiento a darse cuenta de que aparece una nueva noción en el mundo y que debe trabajarse con esa nueva noción en el mundo, que es la noción de espíritu. O más exactamente, el concepto. Pero solamente, en el párrafo siguiente lo va a decir, solamente el concepto del espíritu es el que aparece por ahora. Entonces, y me queda fácil recordarlo porque es precisamente la temática que estábamos tratando el día miércoles y que no alcancé lo que quería tratar, pero no alcancé a tratar efectivamente el día miércoles. Y es cómo se va a pasar ahí en la misma fenomenología de la razón al espíritu. Porque va a llegar un momento en que una conciencia racional va a empezar a captar el espíritu. No lo había captado. Es decir, la conciencia, si rememoramos la fenomenología,
creía que su saber era un saber del mundo. Después un saber del mundo con niveles, pero saber del mundo. Después se le aclara a la conciencia que ella no es conciencia, sino porque es autoconciencia. Entonces ya se reconoce, es a sí misma, y el problema no es el mundo ni el conocimiento del mundo, sino el problema es ella misma, ¿no? O sea, es el problema de la libertad, de la conciencia estoica, de la conciencia infeliz. O sea, el objeto de la conciencia es la propia conciencia, y eso es lo que llama autoconciencia. Pero cuando llega la razón, es una conciencia que se conoce a sí misma, es autoconciencia, pero esa autoconciencia se vuelca de nuevo al mundo. Primero a conocerlo en la razón observante, y luego a vivirlo en la sociedad, y finalmente a pensarlo. Y al final de ese capítulo de la razón, justamente, la conciencia empieza a intuir que la realidad no es ni las cosas, el mundo de las cosas, ni ella misma como meramente ella misma relacionada con otros individuos o con una divinidad, ni siquiera en la relación que ella misma a nivel individual mantiene con la sociedad, sino que aparece una nueva, un nuevo, por ahora digamos noción, pero más adelante tenemos que decir concepto. Aparece un nuevo concepto en el horizonte, que es el concepto de espíritu. O sea, es interesante, el desarrollo mismo del espíritu ha llevado a la conciencia, a que la conciencia capte al espíritu. Entonces, es lo que pasa justamente en la fenomenología. Y el capítulo siguiente a la razón es el capítulo del espíritu. ¿Qué pasa con los pensadores anteriores? Pues que no habían captado el espíritu. Hablaban de todo, sabían de todo, de las cosas, del conocimiento, de la sustancia, pero no habían captado que todo eso era espíritu. Entonces, por eso es que se habla ahí que está saliendo del cascarón, que todavía es incompleto. Y ahí sí no sé es que se esté refiriendo a cuestiones de carácter político y social directamente, sino a la propia aparición de ese espíritu. Ha roto con el mundo anterior de su ser allí, de su existencia y de su representación. Fíjense, Sí, las dos cual. cosas. Sí. Las dos cosas. De su ser allí es la existencia, ¿no? Sí, Es el Dasein. Ese Dasein se puede traducir como ser allí, como hace la traducción del Fondo de Cultura, o existencia, como hacen otras traducciones. A mí me gusta más la traducción de existencia. Ha roto con esas dos cosas. El mundo anterior de su existencia, entonces ahí estamos hablando de la época medieval, etcétera, etcétera, y de su representación, las dos cosas. Y se dispone a hundir eso en el pasado, las dos cosas, la existencia medieval histórica y la representación. Hundir la representación es justamente pasar al concepto. Acabar, o sea, el concepto del espíritu va a comenzar a aparecer. Y el concepto es algo incompleto. Eso ya lo podemos discutir en el párrafo siguiente. El concepto es apenas el inicio de algo. ¿Por qué? Porque falta lo que se necesita, la realización. ¿Sí? El concepto de algo se puede tener. Una cosa es la representación, que es una mirada equivocada, pero necesaria, por así, o necesaria no, pero existente. Todo el mundo tiene representación. Abstracta, no abstracta. Exacto. Abstracta, incompleta. Exacto. Incompleta, lo que sea. Y otra cosa es el concepto. Ojo, pero a propósito de lo existente, tener el concepto de algo es tener una pequeña parte, es ya no tener representación. Sí, cierto, correcto, es un gran avance. Pero de ahí a la realidad falta mucho, falta la realización del concepto. Entonces, por eso dice, esto es como el nacimiento de un chino
que no es todavía es decir, nació el niño, pero eso todavía eso no es un hombre, es un niño recién nacido. Entonces estamos asistiendo al nacimiento del concepto del espíritu. Entonces es jugando con las dos cosas. Listo, sí. Y bueno, y saltándonos eso que dice ahí, llamaría la atención, pero yo esa parte a mí todavía no me queda clara, esa noción de frivolidad y tedio que da la época, que Guillermo trataba también ahorita de mostrarla históricamente, mostrar cómo se relaciona eso con el pensamiento. Me llama la atención, y ya lo había señalado en una sesión anterior, que Gutiérrez Girardot en el seminario dijo, son cuestiones, precisamente las ventajas de esto es que nosotros podemos grabar estas sesiones. Hubiera sido ideal en esa época. A mí se me quedó, pero no tengo la argumentación que él hubiera podido dar para sustentar eso. Que esa era la primera aparición en Alemania de la idea de nihilismo, que con este par de expresiones de frivolidad y tedio, Hegel se estaría adelantando a Nietzsche en la presentación de la idea de nihilismo. Recuerdo que lo dijo él. No recuerdo cómo lo argumentó, y pues a mí que me interesa bastante el fenómeno del nihilismo, no he tenido la oportunidad de contrastar y de mirar, porque sí, seguramente en esa época de Hegel debe haber mucho tratamiento de eso, no sé, pensaría en las nociones de ironía de los románticos o prerrománticos, los hermanos Hegel, una cosa así, pero entonces habría que mirarlo. Yo no lo he hecho. Entonces simplemente señalo por si alguien se interesa por investigar la historia del nihilismo y el tratamiento que le hayan hecho algunos autores a eso. Y lo hago a partir de que de memoria recuerdo lo que dijo Gutiérrez Girardot, pero francamente la argumentación no recuerdo en este momento. Es que ni siquiera se grabó con una grabadora de esas de la época, ¿no? Que hubiera sido interesante. A mí, incluso un muchacho que Guillermo lo conoce, un profesor, Lozano, ¿no? Lo que trabaja en periodista. Sí, pero no recuerdo bien cómo es. Sí, que Sergio andaba con ellos. Arboleda, Sí. que participó en la entrevista y demás. Él me mandó alguna nota de que quería hacer como una especie de texto con el trabajo que se había hecho en ese seminario, y de que si yo le podía aportar algunos apuntes que él quería hacer, pues yo en realidad siempre ando despistado y nunca hice nada al respecto. Y sí se perdió el trabajo. Pero bueno, llamamos la atención sobre eso. Bueno, comentarios generales, si son tan amables, preguntas, inquietudes. Estamos en la parte ya de que los que están participando intervengan. Pues porque no tiene mucha gracia que solamente hablemos Guillermo Moreno y yo. La idea es saber qué tanto ustedes se mortifican o se interesan, ¿no? Quedan abiertos los micrófonos. ¿Me escuchan, profesores? Sí. Sí, a Steve, dele. Sí. Yo tengo dos comentarios, preguntas, y ya ustedes ahí mirarán qué les produce. El primer comentario es con respecto al párrafo que dice que el espíritu es movible. Y siento que eso es muy importante, porque si bien se puede hacer una estela, como muy bien la señala el profesor Muñoz, de Descartes a Hegel,
yo también siento que hay rupturas súper importantes que hay que empezar a señalar. Y yo sí tengo de pronto otra impresión diferente a la que presentó el profesor Muñoz. Yo siento que la subjetividad de Descartes y Kant con respecto a la de Hegel es todavía muy tímida y es muy estática. Yo creo que ya el que le pone la dinamicidad va a ser Hegel. ¿En qué sentido? Porque pues Descartes y Kant todavía creen en el natismo. O sea, si bien no son, si bien Kant no es racionalista en sentido estricto, pero todavía hablas de unas categorías puras que nunca explica cómo se generan, sino que están ahí en el pensamiento. Hegel no, Hegel, al contrario, Hegel, la virtud de Hegel es que pues va a explicar cómo esas categorías que Kant instancia en el pensamiento aparentemente estáticas, tanto de la estética como de la analítica, pues cada va a mostrar su desarrollo histórico. Fue muy chistoso porque el profesor Muñoz sabe que yo me fui por el lado de Husserl, y Husserl lo hace de cierta manera, pero yo luego me di cuenta que Hegel también lo hizo antes, entonces pues tengo que mirar por qué lo hizo Hegel antes y después por qué lo hace Husserl. Porque, por ejemplo, Husserl sí muestra, o con respecto a Kant, muestra cómo se genera el espacio, cómo se genera el tiempo, cómo se genera la idea de sustancia, etcétera. Y yo siento que Hegel va como por esa vía. O sea, me parece bien, o sea, me parece muy atinado el comentario de hacer una estela, una continuidad de Descartes, Kant, Hegel, pero también siento que a veces falta mostrar los matices que los diferencian, ¿no? Y para mí un matiz que los diferencia es precisamente que todavía en Kant y en Descartes hay cierta estaticidad que se refleja en el innatismo de ciertas categorías, que no se explica su devenir. Yo siento que ya ese devenir empieza a ser explicado en Hegel y ahí en adelante. Ese sería el primer comentario. Y el segundo comentario es con respecto a lo que dijo el profesor Guillermo sobre el nihilismo. Yo no sé tampoco, no soy experto en Hegel, yo empecé a estudiar Hegel hace poco y yo vi un curso de un diálogo de Hegel-Kierkegaard. Obviamente Kierkegaard está en Dinamarca, discutes con los hegelianos de allá, etcétera. Pero Kierkegaard trabaja mucho las críticas que Hegel le hace al romanticismo. Y ahí yo planteo la siguiente cuestión. Yo no sé hasta qué punto la noción de espíritu, o sea, la noción de Geist, es equiparable a la noción de subjetividad. O sea, yo siento que la noción de espíritu es más amplia que la noción de subjetividad. O sea, si bien envuelve la subjetividad, va más allá, porque la subjetividad todavía implica operaciones psicológicas, cognitivas. Por el contrario, el espíritu ya implica la historia, el devenir. Y siento que Hegel le critica a los románticos precisamente la crítica, por ejemplo, que hace la filosofía del derecho, que los románticos tienen presente la subjetividad, pero ya no tienen en cuenta la historia. O sea, le dan mucho peso a la subjetividad, mucho peso a la creación de la subjetividad y tampoco la fenomenología del espíritu es un subjetivismo. O sea, si bien tiene en cuenta el espíritu, pero no es una como exaltación de la subjetividad. O sea, por eso quiero plantear como la cuestión que yo siento que equiparar espíritu y subjetividad no es tan exacto. Pienso que el espíritu es más amplio que la subjetividad. La noción Geist en alemán es más amplio que la subjetividad, pues que ya pensaba Descartes, Kant, etc. Eso es lo que quisiera decir, a ver qué piensa. Bueno, pues no sé si me están oyendo porque ha suspendido el micrófono, pero es decir, son dos cosas dentro de las cuales yo podría intentar apresurar, digo apresurar porque tampoco estoy completamente seguro de la cosa. En relación a la primera parte, Steve, pues yo tengo la siguiente sensación. Desde mi perspectiva, para pensar acá en Hegel, yo podría decir que ya era, si se quiere, suficiente esfuerzo y suficiente tensión
decir que el tiempo y el espacio no están en la naturaleza. Cuando uno se ofrece como profesor universitario, y mucho más en las condiciones en que vivían estos personajes en Europa, no olviden que nosotros somos unos afortunados que cuando salimos de la universidad nos conseguimos puesto en las universidades nuestras. Para estos personajes, las presiones de los príncipes y la situación diaria era muy compleja porque cualquier afirmación podría dar con el fracaso de una carrera académica. Pero ya tener la valentía, como lo hace Hegel, Kant, de presentar no más de unas 6 o 7 objeciones. La primera objeción es que él considera que la naturaleza del pensamiento humano se perdió, está enajenada, perdida y desperdiciada, que mientras se la pasan haciendo estudios sobre causalidades y sobre experimentos y sobre observaciones, digamos que mientras nos la gastamos ahora, como muchos de los que trabajan incluso en filosofía, haciendo hipótesis, ¿no? Pues Kant considera esencial emplear un nuevo punto de vista. Y ese punto de vista, que es una reformulación de la metafísica, otro tipo de metafísica completamente distinta, en el sentido en que él entiende muy bien que el lenguaje humano es la estructura fundamental de cualquier metafísica y que no, esa discusión no la va a dar, sino que la quiere ganar mostrando con una cosa exagerada y extravagante y completamente incomprensible para el público, incluso filosófico, que se la pasaba estudiando los silogismos, o si existía un principio de individuación en el lenguaje que pudiera, desde el punto de vista de San Agustín, asumir la responsabilidad de la creación de Dios, como el principio de individuación que maneja San Agustín y todos los agustinianos. Pues para Kant era una cosa muy, si se quiere, arcaica, ¿no? Él ya podía decir con absoluta certeza que en cualquier juicio humano el tiempo y el espacio son construcciones intelectuales. Ahora, que ese tiempo y ese espacio haya sido en otros periodos humanos distinto, lo dice Kant. Dice, yo me hago responsable del modo como los europeos piensan el tiempo y el espacio. Pero para nosotros son construcciones intelectuales el aquí y el ahora. Ya eso era suficientemente, si se quiere, radical, o decir, molesto para la composición de todos los discursos filosóficos de sus compañeros profesores, como para que además estudiara el origen de las antinomias. Porque, es decir, el estudio del origen de las antinomias va a ser el ejercicio de Hegel. ¿Cómo es posible que la conciencia pueda tener distintas determinaciones que le permiten variar el sistema de designación de una manera completamente contraria a la que ya hemos, se supone, estabilizado? Entonces, por supuesto que Kant es un poco... mire, yo en relación a las posibilidades que a mí se me ocurre de pensar de Kant, me llama mucho la atención, por ejemplo, no sé hasta dónde es una reacción a Hegel, pero me parece que mucha gente en Europa aprovechó el pensamiento kantiano en buena parte de sus formulaciones porque es decir, la apertura a la libertad que genera de alguna manera, o la discusión sobre la libertad como un asunto de consenso social. En segundo lugar, la influencia y la pertinencia de un grupo muy amplio de investigadores en antropología sobre las comunidades indígenas, sobre las sociedades arcaicas. Para ponerlo en títulos, Kant es el responsable de la antropología filosófica contemporánea. Yo no sé hasta dónde Hegel se va a utilizar, me parece en menor fórmula. No ve uno que los arqueólogos y los antropólogos europeos y norteamericanos, fundamentalmente Boas, todos ellos, el mismo Lévi-Strauss, uno encuentra que todos los textos de Lévi-Strauss
Es decir, esa es la gran virtud de estudiar filosofía, que después puede uno leer otras ciencias y entiende uno de dónde sacaron los argumentos. Pero me da la sensación de que, a pesar de lo que yo decía hace un rato, me parece que Kant se asustó con el mismo proceso que él abre. Es decir, como a la muerte de Dios, se asustó con el muerto, porque él en realidad estaba destruyendo toda la metafísica de la manera más inclemente. Con solo decir que el tiempo y el espacio ya no son estructuras de la naturaleza, ya había una cierta pérdida de la ontología tradicional. Y eso pone en consideración las posibilidades de la responsabilidad del ser humano como portador del lenguaje. Ya no es tan fácil hablar de la realidad, porque tiene que justificar el tipo de argumentos que se hacen y fundamentarlos en todos sus procesos. Ya no es simplemente la indicación con el dedo. Como me decía un estudiante, profe, pero usted hizo el árbol. Yo, no, chino, yo no, a ver, lo hizo Dios. Ya ese tipo de argumentaciones ya no se pueden hacer, porque ya el tiempo y el espacio son formas producidas. Digamos, las decisiones y las determinaciones de todos los juicios humanos provienen de todas maneras de un principio de ubicación temporoespacial, y esa es una estructura subjetiva. No se puede, digamos, ya no es tan fácil mostrar. Y por eso a mí me parece que es sano imaginar que sin Kant no habría sido posible Hegel. Es, digamos, más difícil, porque tendría una buena parte cortada, sobre todo el desarrollo de las determinaciones que produce la subjetividad y el descubrimiento de las antinomias de la razón, que es, yo pienso, también otro de los hallazgos kantianos, que luego, claro, por supuesto, es una situación de aprovechar. Hegel las percibe y dice, ¿cómo no se dio cuenta que lo que había eran distintos niveles, distintas figuras, y un diálogo entre el hombre y la naturaleza, tratando desde el lenguaje de designar qué es lo que es el hombre mismo, ¿no? Más o menos sería. Eso sería para la primera parte, para la primera pregunta tuya, Steve. Para la segunda no tengo ni la más remota idea de la relación entre Spinoza, no es Spinoza, sino ya me olvidé, y Hegel. O sea que ahí sí que le queda la segunda parte al profesor Guillermo Moreno. Bueno, me interesa, sí, no, ambas. La primera, sí, evidentemente, lo interesante, una de las cosas interesantes en Hegel es el indagar y el mostrar, el deducir esas categorías del pensamiento. Eso sí es clave. Porque, a ver, a Kant dice, es que así pensamos. Las categorías son estas y estas, y están agrupadas de esta manera, y a partir de las clases de juicio, ¿no? Sabemos eso. Exacto. Pero se le preguntó alguna vez que por qué eran esas y no otras. Y la respuesta de Kant fue, ese es uno de los más grandes misterios del alma humana. Esa fue así, literal. Evidentemente Hegel dice, no, pues se trata de una falla, porque eso justamente es lo que hay que mostrar, y eso es lo que hace Hegel en la lógica. Ir mostrando ese desarrollo categorial. Y bueno, pues lo que se trata es de que entre Descartes, Kant y Hegel, evidentemente hay un avance en todo, en relación con el pensamiento, en relación con esa subjetividad, en relación con la conciencia, con la autoconciencia, con las categorías del pensar. Sí, hay ese avance. Y bueno, uno podría decir tibieza de Descartes, tibieza de Kant, pero no, a mí me parece que son simplemente lo que dice Hegel, son etapas de desarrollo. Uno no le puede pedir por muchísimas cosas a Descartes
posiciones similares a las de Hegel, ni a Kant siquiera, que están mucho más cercanos, están en la misma cultura, en el mismo ambiente, pero precisamente se necesitan esos desarrollos para llegar a Hegel. Guillermo lo dijo, sin Kant no hay Hegel, eso es claro, absolutamente claro, y hay que tenerlo presente, y precisamente a partir de las limitaciones de estos autores es como Hegel va a poder construir su pensamiento. Y sí, a mí me parece uno de las grandes diferencias y los grandes méritos de Hegel, el que se haya preocupado por la explicación de la conformación de esas categorías, porque es algo que dejó Kant pendiente, y la respuesta de Kant pues nada de satisfactorio tiene, ¿no? Aparentemente no, son unos profundos misterios, uno de los más grandes, profundos misterios del alma humana, sí, pero es que a eso había que meterle el diente, y Hegel lo hizo. Y sí, evidentemente Husserl ya en la perspectiva cartesiana, pues también, así como Kant, como Hegel enmienda la plana a Kant, Husserl pretende hacerlo con Descartes. Ahora, hay una cuestión bien interesante. Yo siempre recomiendo a Konrad Lorenz, ¿sí? El etólogo, porque él es kantiano. Y él es kantiano y dice, bueno, y trabajé. Una de las grandes satisfacciones que tuve en mi vida fue ir a trabajar en la universidad donde trabajó Kant, en Königsberg. Este tipo, sabemos, es premio Nobel de Medicina, ¿no? Tiene un texto muy interesante, La otra cara del espejo, donde hace unas afirmaciones que llaman la atención. A mí me llama mucho la atención eso. Fíjense que usted pronunció la palabra cartesiana, husserliana de innatismo. Lorenz pretende justificar fisiológicamente ese innatismo. Entonces, para darle razón a Kant, se trata de justificar los a priori kantianos que hay de las categorías y de las mismas formas de la sensibilidad, y el tipo no se queda ahí planteándolo a nivel del hombre, se va hasta los organismos unicelulares para hacer un recorrido y decir, mire, lo que pasa en esto, Kant tiene razón, parece rarísimo, pues, y se puede tachar de idealismo, lo que sea, pero si uno empieza a hacer un estudio, precisamente con organismos unicelulares, empieza a encontrar allí que estos organismos tienen un sistema de reacción frente a lo exterior. Por ejemplo, algunos de estos organismos unicelulares responden a la luz. La luz les produce a estos organismos una irritabilidad. Y esa irritabilidad puede expresarse, por ejemplo, encogiéndose. La célula encogiéndose frente a la luz. Entonces dice, estos organismos interiorizan, por así decir, ese tipo de respuestas. Cierto, encogerse, estar irritados frente a algo, lo interiorizan, y en la medida en que se van volviendo organismos más complejos, hay toda una serie de respuestas. Empiezan con respuestas al mundo exterior, pero terminan interiorizadas en el organismo. Entonces ya después uno las ve en esos organismos, en la medida en que van creciendo, puede ver esas manifestaciones sin necesidad de que se produzca la afectación
exterior y ver evidentemente que se produjo algo exterior y luego la respuesta ya no puede hacer uno esa ligazón directa causa-efecto, y entonces empiezan a aparecer una serie de actitudes que antes eran reacciones, pero están tan interiorizadas en el funcionamiento de los organismos que uno las ve espontáneas de los organismos hacia afuera, innatas. Los a priori, mejor dicho, casi. Y pues el tipo se va hasta allá para decir esto, la medida en que se van complicando los organismos hasta llegar al hombre, permite que haya ciertos a priori en esos organismos, y en el hombre va a permitir la existencia. Es una vaina muy compleja, pero en el hombre va a permitir que haya ese tipo de a priori. A mí ese cuento de mí es interesante, porque es revolverle, porque lo otro es innato. ¿Por qué? Porque Dios quiso, ¿no? En el caso de Descartes. En el caso de Kant no sabemos. Fíjense las dos respuestas. En el caso de Descartes es porque Dios lo puso ahí. Así somos, ¿no? Si tenemos la idea de Dios porque Dios nos la puso, que es la tesis de Descartes, es la marca de fábrica de Dios, la impronta. Sí, dice, pero la huella que Dios dejó en el alma del hombre es la idea de Dios. Entonces, punto. Kant no se atreve a decir eso, pues claro. Dice, entonces, uno de los profundos misterios del alma humana. Y Hegel sí pretende resolver, pero la idea de relacionar ese innatismo con una evolución fisiológica se me hace interesante de un etólogo kantiano que trabaja eso. Bueno, esa es una cuestión que quería decir en relación con la primera pregunta. Con la segunda pregunta es más interesante. Es más interesante porque sí, evidentemente la idea de espíritu es mucho, mucho más amplia que la subjetividad, pero se apoya en esa subjetividad. La conciencia, la autoconciencia es el modo de ser del espíritu, el modo de aparecer. También. Y de ser. Desarrollarse, sí. Y desarrollarse el espíritu lo hace en la autoconciencia, pero es algo mucho, mucho más amplio que la subjetividad. Claro, es que el espíritu, y ahí sí ya es radical. El espíritu es todo. El espíritu es la subjetividad, sí, claro, es por ahí por donde llegamos a la noción de espíritu. En esos párrafos estamos justamente empezando a captar que es por la autoconciencia como se capta el espíritu, pero precisamente lo que se va a captar es que el espíritu es mucho más que esa subjetividad de los individuos, y pasa a ser la objetividad de las sociedades. Claro, de las sociedades, y la objetividad de la historia, evidentemente. Entonces, va más allá. Yo lo que veo que Steve está en camino de hacerse hegeliano. Por las dos preguntas lo llevan a hacer la carrera. Hacia el camino de Hegel. Y bueno, y finalmente ahí sí ya eso me permite hacer a mí una herejía. Yo no sé hasta qué punto esa noción de espíritu, que a mí me gusta tanto, a mí se me hace que es la noción más materialista de Hegel. Más materialista de Hegel, y eso le permitiría a uno decir que Hegel es todo lo contrario de lo que la gente está pensando. Es un materialista de raca mandaca. Serio. Y esa noción de espíritu es la que, sí, bueno, lo que hay que hacer primero es mirarla como la presenta Hegel, ¿no? Es que aquí uno se tira las vainas como anunciando el final de la película, ¿no? Pero entonces la cosa es que habría que hacerlo y trabajarlo y mirarlo desde la perspectiva hegeliana primero, apropiarse de esa perspectiva
y después mirar. A mí me parece, incluso lo tengo anotado, a pesar de Hegel, es una afirmación plenamente materialista del espíritu. Materialista. A partir del hecho mismo, de que es la autoconciencia, la vía de acceso y de formación de ese espíritu. Y si va a haber algo materialista en Hegel, es que, a ver, la conciencia viene del alma y el alma es animal. Es decir, hay que ir a la enciclopedia, ver los capítulos donde se va mostrando ese paso en lo que se llama espíritu, en la enciclopedia, espíritu, pues vamos a ver de nuevo el índice, el espíritu teórico, el espíritu práctico y el espíritu libre son propiamente el espíritu, pero antes de eso recuerden que está, ya lo habíamos dicho en otro pasaje, está psicología y luego la fenomenología, perdón, primero antropología, luego fenomenología y luego psicología. Ese es realmente el derecho en la enciclopedia. Primero, la antropología, que se ocupa del alma, la fenomenología, que se ocupa de la conciencia, y la psicología, que se ocupa del espíritu. Bueno, y en el alma es lo más natural que hay, tanto que Hegel coloca el lenguaje en ese nivel. ¿Sí? El lenguaje no como una cuestión abstracta que ya sale de otro lado, no, el lenguaje pertenece al mundo del alma animal. Antes de la conciencia. ¿Sí? Es bien interesante. Entonces, mirado eso en la enciclopedia, dice uno, no, Hegel sí es un tipo, es decir, ahí ya no solamente vale lo de Lenin, que decía que es preferible un idealista inteligente a un materialista bruto, expresión, y por supuesto el idealista inteligente era Hegel para Lenin, y entonces decía, vale mucho más el idealista inteligente que el materialista bruto, pero hasta qué punto y cómo mirar esa idea de un materialismo en Hegel es bien interesante. Es que además el espíritu son las acciones de los hombres, son la luz, el deseo, la lucha, el trabajo, la conciencia, el pensamiento y la ligazón que eso tiene. Y esa vaina son, a todos se le puede buscar una relación con ese mismo mundo. Ahora, no importa que ese mundo, ya es otra cosa, no importa que ese mundo sea absurdo o eso que no conocemos allá sea absurdo y otra locura. Entonces, sí, claro, el espíritu, quienes consideran esa noción de espíritu de Hegel como una noción idealista, como una noción vaga, a mí me parece que no se está teniendo idea. Es que, a ver, Guillermo, precisamente el párrafo que él escribe es contra que digan eso, y como la gente no se lee párrafo a párrafo, sino que se hace el resumen, pues es muy fácil aventurar la fórmula de que precisamente lo que él está criticando es lo que él es. No, todo lo contrario, no hay ningún interés por el espíritu como para ponerlo en los libros, al lado de los libros de oración, no se trata de eso. E incluso la noción de alienación, que yo, pues por ejemplo, solo por seguir la tradición explicativa, explico la alienación en Hegel como la alienación de Dios en el mundo, para entender a Hegel, y al contrario de lo que puede ser la alienación en Feuerbach,
la alienación del mundo en Dios, para hacer ese contraste. Digo, bueno, pero esa es una forma de explicar, pero si uno se pone a mirar despacio, pues, en parte eso es lo que a mí una de las cosas que me interesa a mí de Hegel, la alienación en Hegel se puede interpretar como la de Feuerbach, solo que o sea, bien hecho. ¿Mm? Sí. O sea, del hombre natural en otra cosa. Sí, tal cual. Se puede interpretar esa alienación en Hegel exactamente al revés de como uno tiene que explicarle en las clases para que la gente se haga una idea de Hegel. Ajá, Pero es que aquí la cuestión ya no se trata de que nos hagamos una idea de Hegel, sino que tratemos de sacar más de adentro de lo que tiene Hegel, que es donde hay cosas sumamente valiosas, más allá de simplemente tener una idea de lo que puede ser Hegel. Bueno, eso en relación con lo segundo, no sé si bueno, sirva o no sirva. Bueno, ya. ¿Alguna otra pregunta a los asistentes? Y damos por finalizado con esta sesión el día viernes de junio, primeros días de junio. ¿Algún comentario adicional, alguna pregunta? Carlos quiere intervenir. Guillermo, yo tengo una cosa ahí. Es que Hegel arranca el párrafo de una manera muy precisa y dice, no es difícil darse cuenta. Bueno, el problema es cómo es que se da cuenta el espíritu que realmente está llegando a un nuevo nivel de la libertad. Si la historia del espíritu es la historia de la libertad, debería estar llegando a un nuevo nivel de la libertad, a una figura nueva de la libertad. Pero cómo es que dice, bueno, Hegel lo dice de una manera muy rápida, no es difícil darse cuenta. Yo no sé hasta dónde sea tan fácil darse cuenta, que sería la otra posición. O sea, fuera no desde el punto de vista de la historia, de la ilustración, del texto de Kant sobre respuesta a la pregunta que es la ilustración, sobre los acontecimientos del siglo XVII, XVIII y XIX, sino desde el punto de vista del puro pensamiento o del puro conocimiento, cómo el espíritu se da cuenta de esto y cómo detecta ese nuevo nivel. O sea, cómo es que detecta de alguna manera el movimiento mismo de la libertad. Que sería una cosa que a mí me llama pues, la atención ahí en ese inicio del párrafo. Y dice él que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. Pero es casi que me recuerda un poco a Marx cuando dice, es muy fácil explicar por qué los griegos llegaron a hacer la obra de arte que hicieron desde el punto de vista material. Pero es muy difícil explicar por qué nos gusta hoy. Pero Marx lo dice rapidísimo, dice, eso es facilísimo, pero yo no sé hasta dónde es tan fácil y cuál es la facilidad que encuentra Hegel allí o cómo lo logra pensar para poder entender esa cosa tan... Yo no sé, Carlos, que si ayude, digamos, pero el hecho grueso, el más protuberante es la sensación que debieron tener las comunidades y en ello todos los principados alemanes cuando los franceses de cuenta propia se van hacia el palacio y destruyen el gobierno del rey. Ese es el hecho grueso, digamos el hecho más protuberante, si se quiere mostrar de esa manera, es decir, el momento en que la ociosidad monopólica de los nobles había generado una cantidad de tropiezos frente a la expansión del comercio de los burgueses en Francia, pongámoslo así. Supongamos que ahí hay un elemento que muestra la apertura al desarrollo del capitalismo, si se quiere. Pero yo tengo conciencia de que además en algunos textos se hacen referencias muy dicientes de los muchachos que estudiaban en el colegio fridericiano, es decir, donde todos los estudiantes que iban a ser pastores de la iglesia protestante iban a estudiar filosofía en Alemania. Y en una buena proporción, todos consideran que eso es un régimen absolutamente obtuso, que ahí no es bien interesante porque son absolutamente críticos. Nietzsche creo que no habla muy bien del colegio fridericiano, o sea, de la institución universitaria donde estudió. Creo que Hölderlin también tiene muchos problemas con esa institución. Hegel también, incluso
en el texto de Jack Donne que ya hemos circulado, se muestra que la gente tiene un nivel muy amplio de insatisfacción. Pongámoslo en los términos en que el profesor Rubén Jaramillo, que siempre hablaba de la opacidad, ¿no? Es decir, ya empezó eso a volverse no es transparente, sino muy opaco, y una gran cantidad de gente joven comienzan a vincularse al romanticismo, que es una estructura, si se quiere, febril, ¿no? Bastante dinámica en contra de la obra de arte tradicional alemana, para el caso de la época, que termina, entre otras, en los grupos estos de los arquitectos que hacen la Bauhaus, pero me parece que en todos los ámbitos, ahora, no somos historiadores como para darnos el lujo de imaginar si en Grecia, si en Italia, si en España existían movimientos de cierta insatisfacción. La América nuestra también había empezado a medio intentar, aunque nunca logró nada, porque el tamizaje colonial fue más fuerte, y el resultado es que nos toca a nosotros ponernos a tono con lo que se pensó en Europa, y no porque, pues no por otra cosa, sino porque aquí nunca llegaron. Es decir, piensen ustedes solamente que el Hegel que se dictó en la Universidad Javeriana lo dictaba Guillermo Hoyos. El Kant que se dictaba en la Javeriana lo dictaba el profesor Guillermo Hoyos, y el profesor Guillermo Hoyos era el profesor de Vargas Guillén. O sea, ahí ya empezamos a tener serias dificultades de percepción y de análisis y sobre todo, de la capacidad genuina de ir lentamente, sin ninguna prevención, estudiando párrafo a párrafo, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora, sin hacer resúmenes rápidos, sin hacer... no, lea el párrafo y diga qué es lo que piensa. No me meta los dedos en la boca, y confiemos en que la traducción no esté mal hecha, porque puede haber toda clase de matices y de texturas ahí en el texto. Pero a mí me da la sensación, para resumir, que en la Europa de la época la cosa ya no estaba tan manejable por el régimen inmediatamente anterior. Tan cierto es ese fenómeno que en 1820 al 60 se reinstauró nuevamente la política del antiguo régimen. Es decir, después de la caída de Napoleón, todo el mundo le interesó volver atrás. Y ese volver atrás se ha manejado hasta hoy. Es decir, ¿qué son los filósofos franceses? ¿Qué son los estudios culturales? ¿Qué son los posmodernos? Es decir, medievalistas camuflados, que no quieren tener ningún vínculo con Hegel, porque Hegel les produce una sensación que además es muy simpática, como me lo dijo a mí un estudiante que venía a Nueva York de estudiar estudios culturales, que están en contra de la hegemonía de Hegel. Y uno dice, pero ¿cuál hegemonía? Si es que ni siquiera los mismos hegelianos entraron en la onda de Hegel mismo. Hegel fue absolutamente rechazado después de muerto, y pusieron a Schelling para que vacunara todo lo que Hegel había dicho. A Colombia nunca llegó más que por el profesor que le dictó clase, Guillermo Moreno, y yo lamento no haber estado ahí, porque si no me había estructurado un poquito de una manera más decente. Pero yo en mi esfuerzo me puse a mirar que que lo que había que leer era Hegel. No había, y que no para saber Hegel, por eso no me interesa. Me interesa el Hegel que me sirve para pensar los temas de las sociedades precolombinas, de mi investigación, porque me parece que ahí hay más elementos interesantes que los que puede haber. Claro, también hay algunos encantos, sin duda, por el crecimiento y desarrollo de la antropología filosófica que él, sin saberlo, originó para los estudios en las sociedades arcaicas, ¿no? Pero eso diría yo en principio con respecto a la inquietud de Carlos. No sé, Guillermo Moreno, qué se le ofrece, o a Steve, qué contrarréplica puede dar a la presentación. Dos cositas. Carlos, sí, bueno, usted mismo lo señaló, que lo histórico, de todas formas, lo identificaría. Claro, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el punto clave, y lo que dice Guillermo, en ese seminario allí de Tubinga, eso también se conoce, la anécdota. Schelling
Hölderlin y Hegel fueron castigados, se les llamó la atención por armar guachafita, celebrando la Revolución Francesa. Sembraron un árbol. Es que el impacto en Alemania fue tan grande que Kant parece ser, 2 veces interrumpió su paseo, sus paseos que se daban en épocas de verano. 2 veces en la vida lo interrumpió. Una, cuando se enteró de la Revolución Francesa. Es decir, el impacto fue tan grande para que Kant ese día no paseara. Es una cosa absolutamente marcada. Otra fue porque se puso a leer el Emilio de Rousseau y se le pasó el tiempo y quedó abstraído en la lectura y tampoco pudo salir. Entonces, 2 veces en que Kant no paseó. Precisamente cuando estos muchachos se enteraron allí en Tubinga de la Revolución Francesa, se tomaron sus tragos, sembraron un árbol, hicieron un ruido y ahí quedaron registrados en el observador del alumno. Es por eso, los 3, Schelling, Hölderlin y Hegel. Entonces, la Revolución Francesa fue un impacto grandísimo. Napoleón, hace un rato dijimos, Napoleón era el espíritu a caballo, viviendo ahí. Eso y bueno, los demás aspectos que señala, obviamente, todas las partes anecdóticas, pero lo que está detrás, pues, es eso, la Revolución Francesa y todo lo que señalaba Guillermo. Primero, ahora, por el lado teórico, sí, Carlos, la parte clave está en... Léase la parte final del capítulo de la razón en la fenomenología. Entonces, ahí, o el capítulo de la razón de la fenomenología, ahí se va mostrando cómo se llega a los umbrales de la percepción por la autoconciencia del nuevo tiempo, del sufrimiento del espíritu. Es decir, eso sí está detallado en el capítulo de la, ¿cómo se llama? La conciencia, la realización de la individualidad por sí misma. Entonces, la individualidad que es para sí real en y para sí misma. Entonces, el intelectual, el legislador y el examinador de leyes en ese devenir de la autoconciencia quedan en los umbrales del espíritu. Pero evidentemente faltaría el pasaje donde Hegel expusiera ahí en la fenomenología, a ver, es una cosa, su propia autoconciencia. Pero es que él lo que va a hacer ahí es saltar de la razón y decir, bueno, no, esta vaina, el espíritu no es, si bien es cierto la autoconciencia, y la autoconciencia individual es la forma como el espíritu, la forma que tiene el espíritu para empezar a ser en el mundo, y ahí va a aparecer ese concepto. Eso que se capta, lo primero de la propia forma de ser del espíritu es lo que Hegel llama la sustancia ética. Sustancia ética a la que corresponde la conciencia ética. Y llegados a ese punto donde se tiene una conciencia ética, entonces Hegel dice, ahora pasamos a mostrar cómo ha funcionado esa conciencia ética realmente en la historia. Pasa justamente al capítulo de la eticidad. ¿Qué es la eticidad? El espíritu real, el espíritu verdadero, Grecia. Eso, o sea, el espíritu sí existió previamente como social, como ente social, dijéramos, como entidad social en Grecia. El espíritu verdadero, la eticidad. ¿Qué pasa con ese espíritu? Que luego, o sea, ¿qué es eso? Grecia. Grecia porque es la única sociedad, ¿sí?, donde lo individual está fundido
con lo social. Ahora, lo que Hegel va a mostrar es que a pesar de esa fusión de lo individual con lo social, que los románticos creen que es completamente armónica, ese es el ideal griego que la gente tiene, Hegel, adelantándose a Nietzsche, va a mostrar que eso está lleno de conflictos. Por eso ahí viene el examen, el análisis de Antígona. Porque, ¿qué es Antígona? Sino el conflicto de los individuos con la sociedad, con la polis, con la sustancia ética. Y luego Sócrates. Y cómo Antígona y Sócrates conducen finalmente a la debacle del mundo griego. Y la solución de eso va a ser el cristianismo. Pero ¿qué va a significar el cristianismo? La segunda forma de ser del espíritu. El espíritu alienado. O sea, el espíritu existió, vivió en Grecia de una manera incompleta, por así, o llena de conflictos. Además, porque faltaba el elemento central para el desarrollo del espíritu, el individuo. Claro. El individuo. La individualidad. Entonces, esa es la pelea de Antígona primero y después Sócrates. Y el individuo como tal, el valor del individuo como tal, lo va a dar es el cristianismo. El cristianismo es el gran mérito, uno de los grandes méritos del cristianismo es haberle aportado al espíritu el individuo. Pero el espíritu en su conjunto, en ese segundo nivel, se va a llamar espíritu alienado. El espíritu extrañado de sí mismo y la cultura. Y entonces es la segunda parte del espíritu. Ahora, cuando el espíritu se recupera y vuelve a sí mismo, tenemos la modernidad. ¿Sí? Que es la síntesis, por así decir, de los dos anteriores. La moralidad. La sociedad moderna se basa en la moral, no en la ética, como la griega, no en la cultura, como la cristiano medieval, sino la moralidad. Bueno, eso es la fenomenología. Recuerden que en la enciclopedia Hegel de nuevo le da bote a eso y el asunto es, ya él no se ocupa, algo pasó que los estudiosos le vieron a uno mostrar para que él cambie radicalmente y en vez de ocuparse de la historicidad del espíritu a través de la eticidad, la cultura y la moralidad, se olvide de eso y se dedique al espíritu realmente existente, que es la sociedad burguesa contemporánea, y entonces haga las cosas al revés, coloque primero el derecho, luego la moral y luego la ética, la eticidad. Pero entonces, para la pregunta de Carlos, perdón que me alargué, para la pregunta de Carlos, la parte final de la razón, en particular las tres últimas figuras de la razón, son las que tienen que ver con eso. Vuelvo y digo, me queda fácil acordarme porque coincidencialmente el otro curso va ahí, a la carrera, pues, superficialmente, de manera superficial, pero ahí vamos justamente en este punto. Entonces, por eso, por pura coincidencia, ya quedó relativamente fácil hacer la conexión, ¿no? Bueno, entonces, yo diría que por hoy ya son las 6:03. No, sí, las 6:03, ya llevamos por lo menos 1 hora y media, que era lo planificado. Nos vemos entonces el viernes entrante. Cualquier otra idea la pueden enviar por el WhatsApp de Hegel 2020. Supongo que Steve está ahí metido en ese WhatsApp, igual que todos. Entonces, de esa manera no es nada difícil ya podernos comunicar. A mí se me ocurre que podríamos eventualmente ir pasando por ese WhatsApp algunos PDFs de textos que pudieran ustedes conseguir, y entre todos podemos hacer un gran banco de libros que conseguimos en internet, o algunos que podemos ir escaneando lentamente. ¿Algún comentario adicional, Andrés, Eduardo? No, nada. Bueno, espero que haya sido interesante la reunión de hoy, así que nos vemos en la sesión entrante en 8 días.
que a mí se me pasan volando. Yo casi que hoy no me doy cuenta que hoy era viernes porque pues me he gastado buena parte de estos días escaneando fotos de Suacha. Entonces, pues me demanda tiempo que hace que pierda la noción de las horas y de los días. Bueno, un gusto haberlos visto. Edwin, ¿le pareció interesante? Me parece muy bien. Que esperaría yo que ustedes inviten más estudiantes de la pedagógica y de la distrital para que tuviéramos una asistencia más grande utilizando estos medios que son ahora los únicos que podemos utilizar, ¿no? Sí, me parece que no es mala idea que ustedes aprovechen las posibilidades de ir leyendo sin ninguna prevención, texto a texto, párrafo a párrafo, la obra de Hegel. Bueno, mil gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Feliz Profe, rato. mil gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.